objetivo de este video es explicar las listas. Comencemos por entender qué es una lista. Una lista se puede definir como una colección que está ordenada y es modificable, además de permitir miembros duplicados. Los valores se almacenan utilizando corchetes en la lista que utilizamos en Python. Cuando tenemos que almacenar varios elementos en una sola variable, algunas de las características claves de la lista es que permite el almacenamiento de datos en formato ordenado, lo que significa que cada elemento tiene un índice. Además, se permiten cambios en la lista, lo que significa que se puede agregar, eliminar o modificar una lista existente. Además de esto, esta lista de índices también permite añadir valores duplicados. Empecemos ahora por crear una lista. La lista se crea entre corchetes, por lo que he creado algunas listas aquí. La lista 1 es de datos de cadena, luego tengo la lista 2 de números, después tengo la lista 3 de booleanos y finalmente tengo la lista 4 de datos mixtos. A continuación voy a utilizar la función len para encontrar la longitud de cada una de estas listas que creo. Len significa cuántos elementos de longitud contiene cada lista. Podemos ver aquí los elementos en cada una de las listas. Ahora vamos a entender cómo acceder a los elementos de la lista. Podemos utilizar varios métodos para acceder a los elementos de la lista utilizando el índice y especificando el número de índice. El primer elemento tiene índice 0, el segundo elemento tiene índice 1. Lo del índice negativo, menos 1 se refiere al último elemento y menos 2 se refiere al penúltimo elemento. Veamos algunos ejemplos al respecto. Ahora, si miramos el primer ejemplo, lo que estamos haciendo, estamos recuperando los valores de la lista indexada, desde el 3 incluido hasta el índice 7. 7 no está incluido, así que cuando imprima esta lista, podemos ver los miembros de la lista en el rango de 3 a 7. En el siguiente ejemplo, lo que estaremos haciendo es que estamos recuperando valores de la lista indexada de 0 a 7. Si ejecuto esto, soy capaz de obtener los 7 valores. En la tercera lista estoy especificando un índice inicial, pero no el índice final. Si ejecuto esto, recupero los valores del índice de la lista desde el 3 al último. Los dos siguientes ejemplos son para el rango negativo. Si nos fijamos en este primero, el índice negativo comenzará desde el final de la cadena con el último índice en 0. Eso va a significar que el valor de 7 índices desde el final, donde no estamos incluyendo el valor de 7 a 3 índices desde el final. Si ejecuto esto, soy capaz de recuperar esos valores de la lista. En el siguiente ejemplo, lo que estoy haciendo es imprimiendo ese último valor de la lista. Si ejecutamos el código, en un escenario cuando tengo que validar si un elemento es una parte de la lista o no, lo podemos hacer mediante el uso de la palabra clave en la lista y la condición if para determinar si un elemento, como en este caso que está presente en la lista o no. En este caso gato está presente en la lista y se imprime porque mi condición es verdadera. Echemos un vistazo a algunos métodos de la lista. El primero es el de insertar, que puede ser utilizado para añadir un elemento en la posición específica. Así que especificamos el índice 2, insertará el nuevo elemento en este caso, y especificando el índice 2 y el elemento como tigre, entonces tigre debe ser añadido en el segundo índice. Ahora vamos a ver el método append. El método append agrega un elemento al final de la lista. Además, podemos utilizar append para añadir una lista completamente nueva. En el primer ejemplo estoy agregando tigre. Si ejecuto esto, podemos ver que se ha añadido. En el segundo ejemplo estoy añadiendo una lista completamente nueva, que en este caso es la lista 1. Así que si ejecuto esto, podemos ver lo que las listas se combinan por ahora y mi lista 1 se ha anexado. Otro método que es bastante útil es el método extend, que se puede utilizar para añadir elementos de otra lista a la lista actual.
También podemos utilizarlo para extender los elementos de otros tipos de datos como los conjuntos de tuplets y los diccionarios. Así que en este caso, si ejecuto este código de ejemplo, podemos ver una lista original que era animales, se ha extendido con la lista de elementos comunes que son manzana, plátano y mango. Así que toda esta lista ha sido actualizada. Hay un método más con el que podemos agregar una lista y es usando el operador más. Con este también podemos añadir elementos. Así que en este ejemplo lo que estoy haciendo es añadir elementos de la primera lista de animales y luego tengo una tercera lista que tiene una combinación de ambas listas. Así que cuando traigo esta lista veo los elementos de ambas listas de animales y la lista 1. ¿Qué pasa si quiero eliminar un elemento de la lista? En este ejemplo lo que estoy utilizando es el método remove. Él simplemente elimina el valor que hemos especificado de la lista. En este caso es gato. Si ejecuto esto, este valor ha sido eliminado de la lista. Ahora veremos el método pop, que se utiliza para eliminar el índice especificado. Ahora, en este primer ejemplo, como podemos ver, el método elimina el valor del índice especificado, que es 1, por lo que el valor perro es eliminado de la lista. En este segundo ejemplo, como podemos ver, no hemos definido ese índice, por lo que hemos aprendido es el método pop elimina el valor del índice especificado. Así que lo que hará si no se define ningún valor es eliminar el valor del último valor de la lista, en este caso es dir. A continuación vamos a echar un vistazo al método del que también elimina el valor de índice definido. 9 por ejemplo. El índice sigue aquí, así que lo que está en el índice 2 de la lista, ¿qué pasa si usamos del sin especificar ningún índice? ¿Se comporta igual que el método pop o no? En este caso, si usted está tratando de eliminar sin especificar el índice, podría entonces eliminar toda la lista. Vamos a entender este método mediante la ejecución de este código. Podemos ver que en este segundo ejemplo toda la lista ha sido borrada. Ahora vemos el método clear, que elimina todos los valores de esta lista, pero sigue manteniendo la lista. Si ejecuto este código, usted puede ver que la lista no se ha eliminado. Veamos ahora el método sort, que se utiliza para ordenar la lista alfanuméricamente en orden ascendente. Hay que tener en cuenta que sort no funciona con valores mixtos, por ejemplo, string y números en la misma lista. Una vez que ejecuto el código, podemos ver que la lista ha sido ordenada. Ahora vamos a ver el método reverse, que simplemente invierte la lista sin ordenar. Luego tenemos sort con reverse true, que muestra el valor en orden descendente. Creo que ejecutando el código y viendo la salida quedará más claro. Así que como se puede ver aquí, en el primer caso mi lista se ha invertido y en el segundo caso mis valores se están mostrando en orden descendente. Entonces tenemos el método copy, que puede ser usado para crear una copia de una lista existente, y también podemos usar este método para crear una copia de la lista de entrada. Así que cuando ejecuto este código podemos ver que mi lista ha sido impresa para ambos escenarios. El siguiente método es el método count, que devuelve el número de veces que aparece un valor en una lista. Así que si ejecuto este código podemos ver que estaba comprobando la cuenta de cuántas veces apareció gato y me ha dado en la salida el número 1. A continuación tenemos el método index, que devuelve el índice del valor en la lista con el índice empezando por 0. Por ejemplo, en nuestra lista los animales tienen un valor de índice 2, por lo que la función del método index me va a devolver 2. Ahora veremos algunos bucles que se pueden utilizar para recorrer la lista. Inicié este bucle a través de los elementos de la lista. El primero es for con in. Se puede utilizar para imprimir todos los elementos de nuestra lista. Así que si ejecuto esto, podemos ver todos los elementos de mi lista se han impreso en la salida. Luego tengo for con in y rango.
que se puede utilizar para mirar y recorrer un índice. Así que aquí estoy calculando la longitud de la lista, que será un número para la función de rango. Así que si ejecuto esto, lo que está sucediendo es que X recogerá los números a partir de 0 hasta que el número regrese como una longitud de la lista, que es en realidad similar al índice de mi lista. Así que mi salida de impresión devuelve los índices de la lista. Luego tenemos el bucle while, que se puede utilizar para buscar a través de los elementos de la lista con la función while. Estoy calculando la longitud de la lista y luego empiezo por el 0 y hago un bucle a través de los elementos de la lista haciendo referencia a sus índices. Y también estoy incrementando su índice en 1 después de cada iteración y luego imprimiendo la lista. Así que si ejecutamos esto, mi lista se imprime. Otra función llamada itr que crea un objeto que se puede ajustar a un elemento a la vez. Y estos objetos son útiles y pueden ser utilizados tanto con for y el while. Así que podemos ver todos los valores. Además, estoy usando la función next para devolver el siguiente elemento. Ahora voy a explicar acerca de la comprensión de listas. Cuando se desea crear una nueva lista basada en los valores de una lista existente, podemos usar el método directo con la sintaxis corta. Consiste en paréntesis que contienen una expresión seguida de una cláusula for que va desde 0 y las expresiones pueden ser cualquier cosa, lo que significa que puedes poner todo tipo de objetos en su lista. Es decir, que va a hacer una nueva lista a partir de la evaluación de la expresión en el contexto de for y si las cláusulas que siguen. Ahora, entendamos esto de una manera más simple mirando estos ejemplos. En el primer ejemplo, estamos haciendo una transformación de la lista normal usando el loop for dentro del cual estamos comenzando con una lista vacía y creando una lista de cuadrados. Podemos ver aquí en mi lista de cuadrados ha sido creada. En este siguiente ejemplo estoy usando una declaración de comprensión de lista sin la expresión manipulada y mi lista de salida será cuadrados. Así que si ejecuto esto podremos ver que tenemos una lista de cuadrados. Aquí en el tercer ejemplo estamos usando la sentencia de comprensión de lista junto con la expresión manipulada y también las condiciones if. Así que estoy poniendo ambas cosas ahora, la expresión y la declaración if que se imprime. Ahora en este ejemplo estoy haciendo mi comprensión de la lista sea triple usando el bucle for y luego imprimo el valor. Ejecuto esto y estoy imprimiendo todo el rango. Si miramos este siguiente ejemplo, no solo estoy haciendo mi lista, también estoy usando la condición if. Si ejecuto esto, se considerará poner la condición if y la triple condición. Y finalmente llegamos a hacer una comprensión de la lista con mi condición if. Así que como mi expresión manipulada, ejecuto esto, podemos ver la salida. Añado todos los ejemplos para que entiendas que podemos utilizar esta comprensión con el condicional if y la expresión manipulada y también combinando ambas.